Vamos a en este momento leer Primera Crónicas 29:11, que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La palabra magnificencia aquí en este versículo tiene un significado muy importante, y es que significa que es un manto de autoridad, que Jehová es magnífico, que Él es majestuoso. Habla de la grandeza de Jehová y que sus hechos son poderosos. Cuando hablamos del manto de autoridad, es un manto que solamente lo tiene Él y que está hecho a su medida y que determina su majestuosidad. Y la palabra excelso también habla que es el que tiene el más alto cargo, es una eminencia, él es de singular excelencia, es lo que significa excelso. Él significa el Altísimo. Señor, en este día, en este momento, Señor, queremos comprender más y más sobre lo majestuoso que eres tú, Señor, el poder que tienes, la gloria que te rodea, Señor, el honor que tú, Señor, tienes sobre toda la creación, en los cielos, en la tierra, y todo, como dice este versículo, todo es tuyo, Señor. Tú eres el soberano, y en este día, Señor, queremos comprender que ponemos nuestra confianza en aquel que es majestuoso, en aquel que es poderoso, en aquel que es soberano. Y tú eres soberano, Señor. No hay nadie, no hay otro que tenga ese mayor cargo, esos hechos tan poderosos como tú, esa majestad, esa autoridad, Señor. Tú eres el Altísimo, el que habita en las alturas. Tú eres el único, Señor. Y queremos confiar en ti, confiar en tu soberanía, Señor. Gracias por mostrarnos a través de esta palabra, Señor, que hoy vamos a compartir. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Y como el mismo rey David dijo en Primera Crónicas 29:11 al 13, dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué precioso versículo. Y el rey David reconoció la grandeza del Señor. Aún en el transcurrir de todo su reinado y todo lo que ha pasado en su vida, él siempre ha confiado en el Señor y ha exaltado a Él como el soberano de todo. Y es tan importante que todos reconozcamos que Él es el soberano. Si David, siendo un rey, reconoció, nosotros debemos reconocer que Él es el soberano, el que gobierna, y no tomarnos o atribuirnos esa posición de tener que tener el control. Y en Hechos 4:24 también dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez más reconociendo la soberanía de Dios. El carácter soberano de Dios tiene que ver con esa manera en que Dios gobierna su creación. La soberanía de Dios puede resumirse como el señorío absoluto sobre todo. Nada sale de sus manos, nada sale fuera de su control. Y Él es el que reina, Él es el que domina. Aunque visiblemente en este tiempo no lo vemos, llegará el tiempo en que vamos a poder ver visiblemente su gobierno, porque en este tiempo es espiritual.
es una batalla espiritual también de nuestro corazón. Si nosotros le ponemos al Señor como Rey y soberano de nuestro corazón, de nuestra vida, o cedemos ese territorio para que gobiernen otras cosas. Pero aunque pase eso en nuestro corazón y muchas veces nos dejamos dominar por otras cosas, Dios no deja de ser el Señor. Dios no deja de ser el que gobierna. El Señor no deja de ser soberano. Entonces, Dios tiene absoluto dominio sobre todas las cosas, sobre tu vida, sobre tu situación. Él es el Dios de dioses, el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él está en control de todo. Él manda sobre todo. Todo se sujeta a Él, incluso el enemigo. Él está al mando de la historia, de todo lo que ha pasado hace años, hace miles de años atrás, y lo que está pasando y lo que pasará. Y esa soberanía es la base de nuestro entendimiento, de relación entre lo que es el mundo antiguo y este mundo moderno. Todo ha cambiado, pero Él no cambia, dice la palabra. Él es el mismo. Y para entender cómo la venida de Cristo va a ser el cumplimiento no solo del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y lo que nosotros estamos viviendo, es que debemos entender el plan de Dios para todo lo que está pasando en la tierra. Y es un plan divino, un plan perfecto. No es un plan egoísta, no es un plan de manipulación. Es un plan perfecto de soberanía de Dios. Y no podemos comprender tal vez todo lo que significa la soberanía de Dios, porque nuestra mente es pequeña. Y realmente el Espíritu Santo nos da la sabiduría, pero no podemos comprender todo lo que el Señor es. Y eso es lo maravilloso. Así como es el espacio, así como es el mar, así como es la arena, así como son las estrellas, como son la cantidad de cabellos que tenemos, que no podemos a cabalidad comprender o tener un concepto exacto. Esa es la soberanía de Dios, pero una soberanía tan perfecta en la cual debemos confiar, en la cual tú debes poner tu confianza. Si pudiéramos escoger entre poder controlar nuestras circunstancias o no tener ningún control sobre ellas, seguramente todos escogeríamos tener control. Y es lo que muchas veces hacemos. Nos gustaría mucho que la vida fuera como una vacación eterna, suave, divertida, como un paseo lleno de aventura, como un tobogán, como cuando vamos de excursiones y que nunca termine. Y a veces estamos así ansiosos porque viene algo que detiene nuestro tiempo de diversión, nuestro tiempo de calma. Y son las circunstancias, las pruebas, las tribulaciones. Y nos sentimos vulnerables, impotentes, aterrados. Y ese es el sentimiento que está operando en muchos en este tiempo, ese sentimiento de tener el control de todo y a veces no tener y tener esa sensación de depresión, de miedo, de duda, de temor. Y es lo que no nos gusta sentir. Y en la palabra vemos muchas personas que han pasado por esto que estamos pasando nosotros. Uno de los ejemplos más, no sé, que siempre cuento a mis hijos y es divertido y cuando nos imaginamos realmente es algo que va más allá solamente de una historia, ¿no? Y estoy hablando de Jonás, que fue tragado por un pez grande que Dios preparó. Pero Jonás es el profeta que Dios llamó para que fuera a esta ciudad que era llena de incrédulos, de impíos, de enemigos del pueblo de Dios, que se llamaba Nínive. Y le estaba diciendo Dios a Jonás que él vaya a predicarles sobre el juicio que Dios estaba por traer sobre ellos y que se arrepientan. Pero Jonás, en vez de obedecer las instrucciones del Señor, él huyó hacia otro lado. Pero vemos cómo Dios ejerce su majestad, su soberanía sobre Jonás, enviando esta tormenta a la barca donde él estaba y un gran pez, y se lo tragó.
y estuvo bastante tiempo en el estómago del pez, ¿no? Dice 3 días y 3 noches. Y empezó a clamar Jonás. Pero ¿te has preguntado por qué Jonás tomó esa actitud de no obedecer a Dios? Aparte de ser rebelde, pero ¿qué es lo que realmente impulsó a Jonás a no obedecer? Porque él quería el resultado que él deseaba, eso quería ver en ese pueblo, que ellos perezcan. Él quería tener el control, entonces no quería que pase algo diferente, porque según él, ellos merecían el juicio de Dios. Y la historia de Jonás nos muestra el gran amor y la soberanía de Dios, no solamente con los ninivitas, sino con Jonás, su siervo. Vemos a Jonás que Dios sigue instruyéndolo amorosamente después sobre lo que él pensaba y sus deseos equivocados. Después de que él predicó, Jonás al final, cuando fue vomitado por el pez y fue vomitado cerca de Nínive, fue y les predicó. Y después se fue y se subió a una colina para observar y ver que Dios los iba a castigar. Ni siquiera en su corazón estaba la idea de que realmente se iban a arrepentir. Y ese día dice que estaba caluroso y mientras Jonás estaba ahí acampando debajo de una pequeña rama, Dios preparó una planta para que creciera y lo protegiera del calor. Y la palabra de Dios dice que Jonás estaba muy contento por esa planta que le estaba cubriendo del sol y probablemente pensó que Dios le estaba enviando eso porque estaba satisfecho con lo que había hecho. Pero después Dios preparó un gusano que destruyó la planta. Después envió Dios un recio viento solano y dice que el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y Jonás se molestó y se enojó. ¿Y por qué Dios seguía trayendo estas cosas, estas incomodidades a Jonás? No estaba enojado con Jonás, no lo estaba castigando. Dios amaba a Jonás y estaba buscando ¿qué? Enseñarle que Dios tiene el control de todo. Le estaba enseñando que Él era el soberano y que la voluntad de Dios se iba a hacer. Y Jonás estaba recién abriendo sus ojos para que él pueda ver sus errores y que él no tenía el control. Porque él quería controlar todo. Quería controlar cómo respondían las personas. Él ya estaba suponiendo que las personas no iban a responder, que no se iban a arrepentir. Quería que ellos estén castigados. Él quería estar a cargo de todo. Usurpar el papel de Dios, teniendo el control de los resultados. Jonás no tenía compasión y la paciencia que necesitaba porque estaba enfocado en él, lo que él deseaba. Y había perdido la visión de la compasión de Dios. Entonces, y aún enojarse por la incomodidad que estaba pasando, y podríamos hablar mucho de eso, pero Dios nos muestra que Él está a cargo de todo y Él quiere que obedezcamos y que confiemos en su voluntad y que Él es el dueño de los resultados. Él es el dueño de lo que va a pasar. No nos corresponde y no debemos sufrir, ni estresarnos, ni amargarnos, ni enojarnos, ni ser infelices por lo que está pasando, sino confiar en el Señor y orar para mantenernos en fe y confiados en su soberanía. Y debemos cederle el control al Señor, el control de toda situación. No sé qué situación estás pasando o has pasado o tal vez vas a pasar, pero en todo momento es necesario que le cedamos el control al Señor. Hemos leído al principio 1 Crónicas 29:11. Y cuando le dice, tú eres excelso sobre todos, debemos reconocer que todos nuestros esfuerzos por controlar nuestro mundo, nuestra situación son infructuosos, no dan fruto. Debemos reconocer que existe una sola persona que realmente tiene el control y ese es Dios. Es el gobierno soberano de Dios que necesitamos sobre nuestras vidas.
Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hebreos 2:8 dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos todas las cosas, no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Tal vez a nuestros ojos no. Por eso dice todavía no vemos, no podemos ver, muchas veces estamos cegados o espiritualmente no podemos ver, pero todas las cosas están sujetas a Dios. El Salmo 135:6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos, en todo lugar. Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Isaías 43:13, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Es lo que dice el Señor. Primera Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Es lo que estamos leyendo en este tiempo, todo lo que exalta la soberanía de Dios. Y cada que leamos, vamos a exaltar al Señor. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando proclamamos, cuando cantamos sobre lo que Él es, estamos viendo y experimentando lo que es la soberanía de Dios. Deuteronomio 4:39 dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y cada vez que leemos, cada vez que leas la palabra que habla sobre la soberanía de Dios, sobre lo excelso que Él es, tu confianza va a ir creciendo más, tu fe va a ir creciendo más. En los momentos en los cuales vengan pensamientos de duda, de temor, de incertidumbre, cuando estés pasando circunstancias difíciles, aprende a leer la palabra, aprende a memorizarla, aprende a amarla para que te sostenga y te haga recuerdo que Dios está en control. Dios está en control. Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Yo quiero cantar este versículo, es precioso, es precioso. Es muy importante y necesario tener nuestra seguridad de la soberanía de Dios. Leí una frase que un precioso teólogo escribió y se los voy a leer, y dice, niega que Dios está gobernando la materia, niega que Él es quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y todo sentido de seguridad desaparece. Negamos, dice esto, si negamos lo que todo, que el Señor ha creado, Él ha hecho la creación, si negamos que todo viene de Él, que todo es por Él, que todo está sustentado por su poder, entonces vamos a caer en una inseguridad total en la tierra, en el mundo, porque no podemos creer y confiar en que todo ha sido parte de una explosión, que todo ha sido por eso, o que venimos de algún animal o de alguna partícula. Todo eso nos trae más inseguridad. Por eso no debemos negar que Dios es el que está gobernando todo, 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 todo. Esta palabra soberano simplemente significa que Dios es absolutamente libre para hacer lo que Él desee hacer. La capacidad de Dios de hacer exactamente lo que Él quiere se debe entender con el contexto de su carácter. No es como nosotros, que si hacemos lo que nos da la gana, no tenemos la seguridad realmente de lo que va a pasar. En cambio, podemos confiar en la capacidad que Dios tiene de hacer lo que Él quiere, porque sabemos cómo es su carácter. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es fiel, Él es verdadero, y una lista de atributos preciosos. Y podemos tener fe en el resultado. No hay pecado en Él,
es tan diferente a nosotros. Por ejemplo, como Dios es completamente santo, no es posible que Él peque. Entonces Dios es capaz de hacer lo que sea que Él quiera hacer, lo que quiera que Él ha decidido hacer, y todo lo que Él lo hará siempre, no lo que hizo en el pasado, lo que hace y lo que hará siempre, porque es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente amoroso y perfectamente sabio. Su carácter y su poder lo hacen Dios. Dios, Dios es soberano. ¿Cómo nos puede ayudar esto a vencer nuestros temores? ¿Cómo esto puede ayudarte a vencer tus miedos? Entender que Él es perfecto y que por eso su soberanía es perfecta. Cuando estamos enfrentando dificultades de la vida, cuando estás lleno de temor, ansiedad, cuando todo piensas que se está desbaratando, derrumbando, la única verdad es que Dios es soberano. Y eso va a traerte esperanza, paz y confianza. Como les he dicho hace rato, Él es perfectamente santo, perfectamente justo, perfectamente amoroso y perfectamente sabio. Tiene perfecto poder, y eso es nuestro sostén principal durante estos tiempos de prueba. Saber que Dios tiene el control, que Él es soberano. Esto va a calmar tus más grandes temores y te alienta durante cualquier prueba, la prueba más difícil que puedas estar pasando, que Él es soberano. No es fácil en los momentos poner en práctica esto, en los momentos difíciles, pero hay que esforzarnos por levantar nuestra mirada más allá del problema que estamos pasando, la pérdida que estamos pasando, y decir: Señor, te doy el control. Tú eres el soberano, tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes lo que me das, tú sabes lo que me quitas, Señor. Tú sabes a dónde me vas a llevar. Y confiar en Él, confiar en Él. La forma más directa en que podemos conocer la soberanía de Dios es buscándolo también a través de la palabra de Dios. Como les he dicho, leer esos versos, esas palabras donde aumenta nuestra fe, no dedicarnos a leer otras cosas que lo único que van a hacer es menguar nuestra fe y desanimarnos y distraernos y hundirnos peor. El propio testimonio de Dios, que es a través de la palabra de Dios, que habla acerca de sí mismo, es confiable. No podemos dudar lo que dice la palabra de Dios. No tiene error. Él no nos engaña. Él es fiel y verdadero. No nos viene a confundir. Él es claro y verdadero. Y la palabra de Dios nos habla tanto. Hay tantos versículos, pero voy a leerte algunos. Cuando Dios habla de su propia soberanía. En el Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios dice que Él tiene el control de todo. Él determina las estaciones, el clima, el crecimiento de las cosechas y todo lo que pasa en la tierra. Y un versículo puedo leer, dice: haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Él es el que manda la lluvia, Él es el que permite todo, está bajo su control. Aunque digamos nosotros el calentamiento global o la era del hielo o lo que digamos que ciertamente podemos provocar por no cuidar la creación, pero aún todo eso está bajo la soberanía de Dios, que Dios es el que permite. Él podría mantener todo perfecto, que nada ni nadie lo destruya, pero Él permite que pase todo lo que pase. Dios determina la duración de cuánto tiempo vamos a vivir. Él determina quién muere y quién vive. Aún la muerte está en sus manos. Dice que Jesús venció la muerte y Él le quitó las llaves
y Él tiene las llaves de la muerte. Job 14:5 dice: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dios es completamente libre de hacer lo que Él desee sobre nuestras decisiones. Dice Job 23:13 también: pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Dice Isaías 43:13: aún antes de que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dios no necesita que nosotros estemos tratando de ayudarlo para que Él pueda gobernar. Él va a gobernar. Él es el que gobierna. Hechos 17:24 al 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aunque Él no necesita de nadie, de nada, Él quiere compartir su reino con nosotros, y es tan maravilloso comprender eso. Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y son atributos que merecen ser escudriñados y explicados en otros mensajes. Pero Dios da dones y llama de acuerdo a su soberana voluntad. Él es el que da dones a quien quiere. Dice Primera de Corintios 12:11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él reparte a través de su Espíritu Santo como Él quiere. Unos tienen más, unos tienen menos, y Él sabrá por qué. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, etc. Dios sabe a quiénes dar. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios es soberano sobre todo, incluso sobre nuestra rebelión y necedad, sobre los pecados que cometemos. Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí. Es lo que habla José cuando fue vendido por sus propios hermanos y después terminó en Egipto y terminó gobernando después de ser un esclavo, después de estar en la cárcel, después de haber sido traicionado. Terminó gobernando y ayudando en los tiempos de sequía a su familia, a su nación, y comprendió que Dios soberano, Dios en control, permitió todo eso para que después Él pueda gobernar. Y dice Génesis 50:20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Romanos 9:18 dice: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ese es el Señor. Y podemos cuestionar, podemos preguntar, podemos renegar, podemos refutar muchas cosas. Mucha gente habla de que el Antiguo Testamento muestra un Dios malo, un Dios sangriento, un Dios de guerra, pero solamente son conceptos porque no conocen realmente el corazón de Dios, no conocen su soberanía, no conocen sus hechos, su camino, sus caminos. Pero y aunque no conozcamos todo, debemos confiar en su soberanía, porque Dios lo hace todo perfecto. Y así ha sido desde la creación, desde el inicio, desde el plan original. Pero Dios no nos ha hecho robots, no nos ha hecho títeres, como muchos dicen. Nos ha dado libre decisión. Nosotros decidimos. Y entre mayor sea nuestra conciencia de la soberanía de Dios, mayor impacto tendrá este hecho de que Él es soberano en nuestras vidas.
Dale al Señor el control de tu vida. Dale al Señor el control de tu situación. Pon en el Señor tu confianza y declara y confiesa y canta y proclama que Él es soberano sobre ti, sobre tu vida, sobre tu familia. Y esto te va a ayudar a liberar de tus preocupaciones, temores y pesos que no debes llevar. Y sabes, entender también que Jesús, cuando fue enviado por Dios a la tierra, antes de ser crucificado, pasó mucho tiempo hablando con sus discípulos, preparándolos para los problemas que enfrentarían. Él les advirtió de las pruebas que vendrían, les habló del plan de su Padre y de su poder. Él quería que supieran que Él tenía el control, que todo estaba en los planes y en las manos del Señor, aunque para sus discípulos en esos momentos parecía que su mundo se estaba desvaneciendo. Y por eso les dice ahí en Juan 16, 32 al 33, y este versículo es muy importante entender, les dice: He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero derramar lágrimas. Quiero adorar al Señor en este momento, porque leer esta palabra realmente me da confianza y me ha sostenido todos estos años y en los momentos más difíciles que he pasado, y no sé cuántos momentos más pasaré, pero nuestra confianza debe estar en Él, porque Él ha vencido, es nuestro Rey. Y es muy importante leer para poder tener fe, para poder tener confianza. Y no solo nosotros, para ayudar a otros que también están pasando por momentos difíciles. Nosotros como discípulos de Jesús debemos entender que el Papá, que el Padre, que nuestro Dios Todopoderoso tiene la soberanía, el control de todo. Y Él es santo. Jesús quería que sus discípulos supieran que Él ya conocía el temor, el miedo, la muerte y todo lo que iba a pasar, porque Él había sido enviado para eso, para traer libertad, salvación, pero también para morir. Y quería que supieran los discípulos que Dios, el Señor soberano, no los iba a abandonar y que siempre estaría, y nos ha enviado al Espíritu Santo de Dios. Su Espíritu mora en nosotros, y si no tienes al Espíritu Santo de Dios, este es el momento de decir: Señor, lléname con tu Espíritu Santo ahora, inunda mi corazón, todo mi ser, y quiero tener confianza, Señor, y creer que tú eres el soberano y que tú estás en control de todo lo que está pasando en este tiempo, y que tú tienes un plan y un propósito más alto, y yo quiero llegar a ese lugar, a ese tiempo. Lléname de tu paz, Señor. Y es lo que necesitamos decir, incluso en el momento más grande de fracaso que podamos tener. No nos ha prometido que no tendremos problemas. Cuando Jesús vino a la tierra, o cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, o cuando caminamos en este camino angosto hacia el Señor, entregando nuestras vidas a una vida de santidad, apartados del pecado, no dice que vamos a estar sin problemas. Al contrario, es lo contrario. Él dijo en la palabra y dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a experimentar angustias, problemas, persecuciones, incluso matanzas. ¿Por qué? ¿Porque Dios es débil? ¿Porque no puede evitar que pasemos eso? No, el Señor quiere que cada uno de nosotros sepamos que Él está en control aún en medio de todo eso, y que podamos valorarlo y de que podamos madurar. Porque ves que cuando cuidamos demasiado a nuestros hijos y
y los sobreprotegemos. Se hacen débiles, se hacen llorones, se hacen caprichosos y mandones, ¿no? Pero si dejamos que nuestros hijos experimenten y que, por ejemplo, se caigan y se levanten, o que entiendan que hay que continuar, maduran, crecen, valoran. Y es lo mismo, es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Cuando parece que todo lo que valoramos a veces se está desmoronando, cuando parece que no va ni para aquí ni para allá las cosas que hacemos, y hay fracaso tras fracaso, tenemos que clamar por el Señor, clamar por su paz, clamar por confianza y por fe, porque nos aumente nuestra fe. Cuando parece que hombres malvados, personas malvadas quieren terminar con lo que Dios ha planificado para esta tierra, y vemos cómo está creciendo el dominio mundial y el sistema económico, las enfermedades, los tráficos de niños, de mujeres, los abortos, cuando todos están yendo para otros caminos y pensamos que todo se está desbaratando, es cuando tenemos que mirar al Señor y decir: Señor, tú eres soberano. Nos estamos preparando porque tú vas a venir a gobernar, y vas a venir a gobernar con santidad, con perfección, y creer lo que dice la palabra, porque si no conocemos las señales, la palabra, la profética, lo que viene, también si por falta de conocimiento podemos perecer. Pero es el tiempo de conocer más la palabra de Dios para que nuestra fe y nuestra confianza en Dios no se mueva. Ese es el consuelo. Si no sabes cómo es el carácter de Dios, vas a pensar que por todo lo que está pasando, Él es un Dios malvado, un Dios que se ha olvidado, que no le importamos. Pero si nos acercamos a Él, conocemos más su palabra y buscamos experimentar su presencia, vamos a entender que Él es completamente sabio, santo, amoroso, misericordioso, soberano, que Él siempre está en completa armonía con su carácter, que Él no se contradice, que su sí es sí, su no es no, y que Él completa lo que ha empezado. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Así que cuando surjan problemas, dudas en ti, puedes descansar sabiendo que tu problema no está fuera del control y la soberanía de Dios, ni que es ninguna especie de truco o hechicería o brujería que está pasando, sino que Dios está en control de todo, de todo. Tú puedes estar preguntando en momentos difíciles si Dios está ahí, si Él está mirando en momentos de problemas, de temores. Puedes decir: ¿dónde estás, Dios? Y podemos preguntar: ¿por qué me dejas, Señor, sufrir así? ¿Por qué yo no quiero más esto? Señor, ayúdame. Y a veces nos responde. Y tal vez no conozcamos la respuesta exacta a esas preguntas de por qué estás pasando y por qué no hay ayuda. Sin embargo, como estamos leyendo ahora, hay pensamientos que son muy importantes que la palabra de Dios nos transmite. Y entender que una de las razones por la cual el sufrimiento es parte de esta vida es porque Dios tiene un objeto mayor, un objetivo mayor que solo nuestra felicidad o comodidad o familia perfecta. Su objetivo es nuestra felicidad eterna y su gloria. Entonces, cuando Dios permite dificultades, no es porque nos odie o porque es incapaz de impedir que pasen esas cosas. Es porque Él está interesado en edificar la fe, en cambiar el carácter caprichoso, pecaminoso, y así darnos gozo y liberarnos de nuestros temores. Dios permite los problemas para que experimentemos su consuelo,
y aprendamos también a consolar a otros, si no seríamos completamente egoístas, completamente orgullosos, soberbios. Y Dios permite la tribulación para que podamos crecer en esperanza. Eso dice Romanos 5, 3 al 5, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios permite las pruebas para que podamos crecer también en santidad. Hebreos 12, 10 al 11. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, nos está disciplinando el Señor, es lo que está diciendo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Experimentar la ayuda de Dios en nuestras pruebas nos fortalece. Primera de Santiago 1, 3 al 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que nuestro carácter refleje el carácter de Cristo. Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los problemas tal vez nos humillan, nos hacen bajar la cabeza y nos hacen correr hacia Jesús. Por eso es que el Señor quiere formar nuestro carácter a través de las pruebas también. Entonces, cuando pasamos momentos, no es decir, ¿por qué me está pasando esto, Señor? Es importante mirarse a uno mismo y decir, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué estoy pasando esto? Quiero entender y quiero pasar esta prueba. No quiero estancarme y aplazarme en esta prueba. Quiero pasar y seguir la próxima prueba y la próxima. Y después de las pruebas, pues viene la graduación. Así como es en el colegio, como es en la universidad, como es en el trabajo, ¿no? Uno tiene que estar constantemente capacitando, preparándose, superándose, y es así en las cosas de Dios. No podemos estancarnos porque sufrimos o porque algo no nos sale bien la primera vez. Tenemos que seguir luchando. 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Estamos siendo preparados para lo que viene. Estamos siendo preparados para experimentar el esplendor, la magnificencia, el honor y la alegría del mundo eterno, del milenio, del gobierno de Dios. El sufrimiento hace esto por nosotros, que hace que aprendamos a confiar en Dios en medio de la tormenta. No estoy diciendo que debemos estar felices por tener los problemas o reírnos o decir, ya, que vengan más pruebas, o tener esa actitud cínica. No, más bien tenemos que darnos cuenta que estos problemas son algo que Dios ha permitido, pero estoy hablando de las pruebas porque hay ciertas circunstancias que nosotros provocamos y que son consecuencias de nuestros malos actos.
Pero si fuera una consecuencia de un mal acto, el Señor puede encaminar si nuestro corazón es correcto, si nuestro corazón es de arrepentimiento. Pero si estamos haciendo las cosas cínicamente, sin vergüenza, Dios va a trabajar con nuestro carácter. Pero es necesario tener una actitud diferente. Debemos enfrentar esos problemas, esas pruebas, con oración, fe, creyendo en que Dios está en control y que va a usar esas circunstancias para nuestro bien. Es muy importante que abracemos la soberanía de Dios cuando enfrentamos nuestros miedos. Y ahí vamos a encontrar paz, esa paz que Jesús prometió en la palabra de Dios, cuando dice que tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido, y la promesa es que vamos a tener paz. Recuerda también que la soberanía de Dios es un puerto seguro donde podemos refugiarnos. Considera las palabras del apóstol Pablo, que dice en Romanos 8:35 al 39, y con esto termino. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.